esta mesa redonda. Juanjo nos hablará sobre las diferencias del trabajador en relación laboral con el trabajador puramente mercantil. También nos hablará sobre las consecuencias de la actuación inspectora y Javier nos hablará más desde el punto de vista procesal y de la negociación colectiva del convenio en el sector de la abogacía. Ya sin más trámites, paso la palabra a los ponentes para tener una conversación distendida sobre el asunto y que todos podamos sacar unas conclusiones para el Congreso que sean, que nos lleven a una negociación colectiva. Juanjo. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la organización del Congreso, muchas gracias especialmente a Marta, que ha tenido la amabilidad y la deferencia de invitarme y darme la oportunidad de viajar a Sevilla un día como hoy, y muchas gracias especialmente, lógicamente, a todos vosotros que habéis hecho el esfuerzo después de la comida y todo esto, y con el día que tenemos hoy tan bonito, estar aquí esta tarde para escuchar lo que os tengamos que decir. También he querido decir que para mí es un honor compartir mesa con Javier, como ya tuve ocasión de comprobar en una actuación anterior que tuvimos en Valencia hace unos meses, para abordar cuestiones, básicamente las mismas cuestiones que vamos a abordar hoy. Bien, ya Alba ha explicado de lo que vamos a hablar, ya veréis un poco el alcance. Para mí esta ponencia, aparte de las consideraciones personales que os hacía antes, tiene el aliciente de dirigirme a unos destinatarios de la misma que no actúan solo como profesionales. Estoy bastante habituado a dar charlas, cursos, etcétera, etcétera, para profesionales del derecho, pero que actúan en razón de su condición profesional. Pero aquí no solo sois destinatarios en la atención a vuestra condición profesional, sino que sois vosotros, o podéis ser vosotros, personalmente afectados por todo en vuestra situación laboral o en vuestra situación profesional, personalmente afectados por lo que vamos a decir aquí, ¿no? Que fundamentalmente, como ha dicho algo anteriormente, es la problemática que se suscita en cuanto al encuadramiento de los abogados que desarrollan su actividad por cuenta ajena en un régimen de la Seguridad Social u otra. Y no penséis que esto es una cuestión exclusivamente técnica de decir que están en el régimen de autónomos, en la mutualidad, o que están en el régimen general. No, es que es la propia condición, la propia esencia de la relación es la que va a determinar que tengan todos los derechos que se derivan de una relación laboral o que carezcan absolutamente de todos esos derechos. Por eso tiene esa trascendencia. Yo no voy a entrar a analizar los derechos propios de la relación laboral, porque para eso lo va a hacer magníficamente Javier, sin duda, posteriormente, pero sí en cuanto a la derivada de lo que es el encuadramiento. ¿Qué consideramos? ¿Qué criterios consideramos para entender que una persona, que un abogado, puede ser considerado como una relación laboral o puede ser una actividad por cuenta propia, con todo lo que eso supone, insisto, tanto desde el punto de vista laboral como el punto de vista de los derechos de la protección social? Bien, lo primero que nos tenemos que plantear, perdón, voy a darle esto. No, era para el otro lado, ¿no? No, es este. Perdón. ¿Me lo pones entero? Ahí. Vale, gracias. Estos son los objetivos de lo que vamos a tratar, como os decía anteriormente. Lo primero que nos vamos a cuestionar, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué nos encontramos? ¿Por qué puede ser problemático? ¿Por qué puede haber dudas de si el hecho de que una determinada persona, un determinado trabajador, que tiene todas las características en cuanto a las condiciones de prestación de sus servicios para ser considerado un trabajador por cuenta ajena, porque es problemático considerar que no lo es? Porque en muchas ocasiones no lo son. Podemos estar hablando en la actualidad, según estimaciones que se han hecho desde vuestra propia profesión, que puede existir aproximadamente un 70% de abogados que trabajan por cuenta ajena, para despachos profesionales me refiero, no me estoy refiriendo a trabajar por cuenta ajena fuera de la relación laboral especial, que trabaja para una empresa, que trabaja para Telefónica, que trabaja para el Corte Inglés, no, el que trabaja para un despacho profesional, luego delimitará Javier el ámbito de la relación laboral especial, que un 70% de estos abogados están indebidamente encuadrados. No se les ha reconocido la condición de trabajadores y, por tanto, no están en el régimen de la Seguridad Social. Por tanto, vemos que la situación, desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista proporcional, la situación es muy grave y la situación tiene una trascendencia que merece que la abordemos, y por eso creo que es muy adecuada la iniciativa que se ha tenido en este Congreso. Y esto ha sido propiciado, entre otras cosas, por los cambios normativos que se han producido al respecto.
Veréis, como todos sabéis, en el año 2005 se aprueba una ley que no tiene absolutamente nada que ver con nada de lo que estamos aquí tratando, propia también de la especialización normativa y de la calidad normativa con que se hacen las normas en España, una ley, concretamente la Ley 22/2005, que lo leo siempre porque no me lo sé de memoria, que se llama por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad, productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, y se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el ámbito de la Unión Europea. Toma ya. Esa es una ley, que es la Ley 22/2005, que regula todas esas cosas tan apasionantes que os acabo de leer, pero que si seguimos leyendo, vamos avanzando en el articulado de esa ley, nos pasamos a disposiciones adicionales, crea en su disposición adicional primera, ordena al Gobierno la creación, mediante Real Decreto, la regulación de una relación laboral especial de los abogados que trabajan por cuenta ajena. Y le ordena que cree una relación laboral especial. ¿Por qué se crean las relaciones laborales especiales? No sé si habrá aquí algunos laboralistas o no, pero bueno, recordamos cuestiones esenciales. Una relación laboral especial se crea para establecer condiciones de trabajo, para regular condiciones de trabajo para determinados trabajadores a los que no les puede ser aplicable el rigor en todos sus términos y conceptos del Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo, en cuanto a limitación de jornada, en cuanto a régimen retributivo, en cuanto a descansos, etcétera, etcétera. Tú no puedes aplicar el régimen retributivo ordinario del salario mínimo interprofesional a los deportistas profesionales, por ejemplo, o el régimen de descanso, etcétera, etcétera. Estamos hablando, por eso se regulan las relaciones laborales especiales. Las relaciones laborales especiales son tales, se dan todas las notas propias de una relación laboral, pero algunos de sus elementos, como puede ser la dependencia, queda atenuado y, por tanto, se regulan de una forma específica y tienen su régimen jurídico propio, aparte, independiente de la relación laboral común. Bien, hasta aquí. Bueno, pues puede estar justificado o no, eso no me corresponde a mí valorar, que exista una relación laboral especial para los abogados. Yo no veo especialidades diferentes para el abogado que trabaja por cuenta ajena en relación con el resto de trabajadores que justifique una relación laboral especial. Pero bueno, se crea la relación laboral especial, se ordena al Gobierno que se cree en el plazo de un año, esta es la ley, insisto, 22/2005, que se promulga en diciembre del año 2005, pero si seguimos leyendo, en esa disposición adicional primera nos dice en su apartado tercero que las altas de los trabajadores en el régimen general, las altas de los abogados en el régimen general, las empresas tendrán, en este caso los despachos de abogados que tengan esta condición de empresarios, tendrán 3 meses para cursarlas. ¿Esto por qué? ¿Qué narices tiene que ver la regulación de la relación laboral especial o una relación laboral como especial o como común con su encuadramiento en la seguridad social? ¿Por qué se da este plazo? ¿Por qué se da esta amnistía? ¿Y por qué digo que es una amnistía? Porque en su segundo párrafo, el apartado 3 de la disposición adicional primera, dice que los expedientes liquidatorios y sancionadores en curso tendrán en cuenta lo establecido anteriormente en cuanto a ese plazo. ¿Qué estaba pasando en España entonces en el sector de la abogacía? Se lo digo porque lo conozco de primera mano. Se estaban desarrollando unas actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las principales provincias de España, muy especialmente en Madrid y en Barcelona, que estaban analizando el correcto encuadramiento o no de personas que trabajaban en régimen, entendemos que laboral, por cuenta ajena, para determinados despachos profesionales. Claro, las conclusiones que se estaban llegando eran absolutamente demoledoras. Estaba de forma absolutamente masiva la profesión o aquellos profesionales que ejercían su actividad de esta manera estaban fuera de juego, o mejor dicho, las empresas que los ocupaban estaban fuera de juego. Los pronunciamientos judiciales que se habían ido produciendo en relación con esta situación, siempre a instancias de abogados que habían demandado a sus despachos como consecuencia, normalmente siempre, luego veremos esto cómo opera desde el punto de vista procedimental, siempre como consecuencia de la extinción de la relación, se había producido un despido de facto, bueno, entonces ahí el abogado va a la jurisdicción social a que se le reconozcan sus derechos. Todas sistemáticamente, a los que estaban en estas condiciones, que luego detallaremos, había reconocido el carácter laboral. Claro, estábamos hablando de expedientes de muchísimo dinero. Fijaos lo que suponía, había despachos con más de 1000 abogados por cuenta ajena en esta situación, que tenían y tuvieron muchos de ellos que hacer frente a importantes cantidades en pago de cuotas a la Seguridad Social los últimos 4 años, periodo no prescrito, y en sanciones por tener a estas personas sin dar de alta en la Seguridad Social.
Claro, cuando las actuaciones, cuando se van extendiendo y cuando se toca determinados despachos, de repente se toca una campanita y surge una especie de alerta, ¿no? Y aquí pasa algo, aquí empieza a pasar algo. Cuando se abren actuaciones, con actuaciones inspectoras abiertas, reclamando muchos millones de euros, y os lo digo, muchos millones de euros a algunos despachos, pues de repente aparece el padre BOE, al que todos nos debemos, y nos encontramos en el Boletín Oficial del Estado en una norma con rango de ley, algo en teoría inocuo, en teoría sin efectos en materia de seguridad social, como es la creación de una relación laboral especial, pero con esta derivada de dar este plazo, de dar esta auténtica amnistía en toda regla. Ojo, no es el primer colectivo que ha sido privilegiado. No es el primer colectivo que ha sido privilegiado. Digo por ilustrar que no veáis que esto es un caso aislado. Cuando se estaban haciendo actuaciones similares e idénticas a importantes compañías de sanidad privada o entidades aseguradoras que tienen clínicas en el sector de la sanidad privada en relación con los médicos, enfermeros y personal sanitario que presta sus servicios ahí, de repente apareció una norma, también con rango de ley, que nos dijo que en relación con todos estos profesionales, si a su vez trabajan en la sanidad pública, son autónomos. Así, por ministerio de la ley, sin ningún tipo de consideración. Sí, aunque se den todas las notas de una relación laboral, por el hecho de a su vez ser también trabajar en la sanidad pública, son autónomos. Claro, actuaciones en marcha, bueno, en fin. Me tengo que morder la lengua para no deciros el nombre de las empresas y de las clínicas en relación con las cuales se estaba actuando. Pero tampoco es la primera vez. En el propio Estatuto de los Trabajadores, en el año 1994, se nos viene a decir que los transportistas que trabajen, que tengan un contrato de trabajo realmente, pero que sean titulares de una tarjeta de transporte, directamente no es una relación laboral, aunque trabajan exclusivamente para un cargador. Toma. Y se quedaron tan anchos, ¿no? Porque había que desmontar una huelga del sector del transporte, de las empresas del transporte, etcétera, etcétera. Eso se ha consolidado y llevamos 22 años con esa norma. O sea, que este tipo de colectivos privilegiados y privilegios que se producen con rango de ley existen, ¿no? Y esto tuvo este efecto absolutamente pernicioso, porque además lo curioso del asunto es que la propia ley dice que las altas que se hubieran dado con anterioridad serán válidas. Faltaría más que no fueran válidas las altas que se hubieran dado al régimen general con anterioridad, de aquellos despachos, de aquellas empresas, a efectos nuestros empresas, que son despachos profesionales, que estuvieran cumpliendo regularmente sus obligaciones. Faltaría más que no fueran esas altas válidas. Y yo le pregunto al legislador de entonces, ¿y dónde se pensaba que estaba esta gente antes? ¿En el limbo? Porque se dice, tiene que usted que cursar las altas, además desde el punto de vista técnico es un auténtico disparate vincular la existencia de la relación laboral especial con un tratamiento privilegiado en materia de seguridad social. A ver, en el campo la gente que está en el sistema especial agrario son relaciones laborales comunes, y en la minería del carbón, y son relaciones laborales comunes, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por tanto, esto arrancó de ahí. Y arrancó de ahí, y os lo digo, como consecuencia de la influencia, de la capacidad de influencia política, no se le puede llamar de otra manera, que tienen algunos de los grandes despachos. Porque de los grandes despachos que todos conocemos, solo había uno que en aquella época tenía todos sus abogados en el régimen general. El único, y yo tengo tratado mucho con ellos, te dicen, hombre, es que manda narices que nosotros, que los hemos tenido siempre, luego ahora se les haya dado este régimen privilegiado a estos, claro, luego hablará Javier, imagino, de lo que afecta esto a la competencia entre los despachos. O sea, que en esto se dio una auténtica amnistía que se ha hecho también en detrimento de los derechos de estas personas. Los derechos de estas personas en relación con las cuales no se pudo exigir las altas ni las cuotas anteriores al 1 de febrero del año 2006. Hay que tener en cuenta que alguien en su momento podría reclamar esto. Lo único efecto es que no podría ser sancionado y no podría haber un expediente liquidatorio porque es una norma con rango de ley que así lo establece. Bien. Hasta aquí el origen de por qué nos encontramos con la existencia de la relación, mi interpretación, y creo que la historia me da la razón de cuál es el origen y por qué nos encontramos con la existencia de la relación laboral de carácter especial de la abogacía, bajo mi punto de vista, como pantalla para encubrir esta amnistía. Porque curiosamente además se le da al Gobierno un año para regular la relación laboral especial y el plazo de amnistía que se da es de 3 meses para hacer esta regularización. Bien,
No voy yo, como os decía, a analizar el ámbito de aplicación de la relación laboral especial, porque Javier lo va a hacer más adelante. Lo que sí quiero es establecer cuáles son los criterios que nosotros utilizamos, que los tribunales utilizan y, lógicamente, nosotros utilizamos en nuestras actuaciones. Voy a hacer ese juego. Primero os voy a hacer un pequeño repaso a algunos pronunciamientos judiciales sobre esta materia, que más o menos yo creo que os ilustrarán de por dónde están yendo los tribunales en la materia, y luego cuáles son los criterios de la actuación de la inspección de trabajo, los criterios de la inspección de trabajo en este sentido. Porque aquí de lo que se trata es de decir si una persona que presta sus servicios para una organización, en este caso para un despacho de abogados, si es un trabajador o no. ¿Y qué tenemos que hacer para ver si una persona es un trabajador o no? Cuando no lo tienen de alta en el régimen general, pues tenemos que aplicar los criterios generales de distinción. Los criterios generales de distinción son ni más ni menos que acudir a las notas características de la relación laboral, retribuida, voluntaria, dependiente y ajena. Fundamentalmente lo que es la dependencia y la ajenidad. En la retribución no entro, porque la retribución es una cuestión absolutamente esencial a la percepción de la relación laboral, y la ausencia de la misma tiene otras consecuencias de las que probablemente podamos tratar luego. Luego, en esencia, lógicamente presumida la voluntariedad, lo que tenemos que ver es si se dan las notas de ajenidad y de dependencia. Y la clave del asunto está en la dependencia, fundamentalmente, ¿no? Porque la retribución está bastante más claro. Vamos a ver, en las relaciones laborales que afectan a trabajadores de alta cualificación, como lógicamente sois los abogados, la nota de dependencia queda atenuada por esencia, y en atención fundamentalmente a las condiciones de prestación de servicios, que no se desarrollan en un taller 8 horas al día o en una oficina necesariamente horas al día o en un comercio, o puede ser en otros casos. Esa relación de dependencia queda atenuada. Por tanto, es labor de los operadores jurídicos, de los que nos dedicamos a deslindar cuando estamos ante una relación laboral o cuando estamos ante una relación por cuenta propia, ver si esa atenuación es suficiente hasta el punto de que haya desaparecido o realmente lo que es un perfil más bajo de dependencia, pero en todo caso es una actividad dependiente. Y eso es, sobre la base de los criterios, sobre la base de los hechos, de las circunstancias que se comprueban, lo que nos sirve para fijar unos parámetros que identifiquen y separen la relación laboral de aquello que no lo es. Como os decía, vamos a repasar algunas sentencias que nos pueden ilustrar en este sentido. Son pronunciamientos de tribunales superiores de justicia. Bueno, esto es el ámbito de aplicación de la relación laboral, que lo verá luego Javier. Son pronunciamientos de los tribunales superiores de justicia que nos están enjuiciando casos concretos que les han llegado a ellos, en el sentido de determinar si, ante una demanda presentada, ya sea una demanda presentada directamente por el abogado o una demanda instada por la Administración a través del procedimiento de oficio, luego explicaremos desde el punto de vista procedimental cómo funciona, si nos encontramos ante una relación laboral. Tenemos primero esta sentencia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia de 30 de enero de 2009. Ahí tenéis en la parte de arriba los supuestos fácticos. Los abogados del despacho facturan. El importe de las facturas se divide en tres: una para el profesional, para gastos y para el resto de los abogados. El abogado no está sometido a jornada o horario comercial, en este caso, disfruta sus vacaciones unilateralmente. Esto sería una nota que atenuaría la dependencia cuando él quiere, y no tiene que justificar sus ausencias. Parecería una nota, insisto, la dependencia. Bueno, si uno se puede ir cuando quiere, bueno, en fin, pero es que no es lo mismo, insisto, por la especial configuración de esta relación que una relación laboral, digamos, de corte más tradicional, sin un personal cualificado de esta manera. En un principio, el juzgado social de Madrid, que le cae el asunto, declara la incompetencia por considerar su propia incompetencia, por considerar que no es una relación laboral. Esto es una demanda de despido que presentó este abogado. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia posteriormente declara la existencia de la relación laboral, diciendo, como tenéis ahí, que los criterios habría de fijarlos exclusivamente, los tendría que fijar el abogado, y que la remuneración debería ir vinculada íntegramente a lo que él generase, que es una de las condiciones de existencia de la propia relación laboral especial. Que toda la remuneración vaya íntegramente, dice, y sin tener un mínimo garantizado, venga vinculado a lo que ha generado el propio abogado. Aquí el propio Tribunal Superior de Justicia dice que entiende que no es aplicable el Estatuto de los Trabajadores en su integridad y que para eso hay una relación laboral de carácter especial. Hace especial hincapié en que las facturas se producen a nombre de la sociedad. Muy importante quién es el que factura, y al cliente, que no es el propio abogado, sino es la sociedad
o el despacho para el que esté. En este caso, la recurrente, esta era una abogada, no era socia y, como os decía anteriormente, para excluir el carácter laboral, la remuneración debería ir vinculada exclusivamente al resultado de lo que la propia abogada, en este caso, hubiera generado. Bien, tenemos otra del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Yo imagino que todos estos, si algunos estáis en esta situación, estas cosas os sonarán, algunas de estas condiciones. Aquí, bueno, yo creo que el tema es bastante claro, ¿no? Hay 12 facturas mensuales exactamente por el mismo importe todos los meses y en junio se hace una factura de 75.000 euros y otra en diciembre 75.000 euros. Una paga extra potente, una paga extra potente, pues, bastante potente, ¿no? El abogado era socio. Aquí el asunto, este asunto es muy bonito, porque lo que pasa es que lo echaron, luego veremos, se consideró despido, porque intentó irse del despacho llevándose clientes. Entonces, claro, aquí es cuando se planteó el asunto, ¿no? De hecho, el juzgado de lo social entiende que hay una relación laboral, también, no, ahí pone común, pero no es común, es especial. También el Tribunal Superior de Justicia forma parte del Comité Ejecutivo del bufete. Dice el Tribunal Superior de Justicia que es nota esencial de laboralidad el sometimiento al círculo rector y organizativo y el sometimiento dinerario. Está sometido al círculo rector organizativo y el sometimiento dinerario que se acredita con esta forma de retribución. La retribución son esas facturas de 3.834 euros al mes y más las pagas estas tan maravillosas que tenía este señor. Ahora, aquí lo curioso es que luego declara el despido procedente. Declara despido procedente porque la sentencia es curiosa porque él lo que pretendía es decir que se había vulnerado su intimidad porque habían entrado en sus archivos informáticos. El despacho para probar que él estaba intentando llevarse clientes que había entrado en sus archivos informáticos. Entonces que se vulneraba el artículo 18 de la Constitución, de la intimidad, etcétera, etcétera, y el tribunal entonces considera que no, que aquí está justificado, ya sabéis, el poner en juego unos derechos frente a otros, la posible vulneración de un derecho entra justificado por el del otro, ¿no? Que se considera que está justificado el acceso a estos registros. Y le declaró el despido procedente, como os decía. Bien. Otra, también del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, está ya bastante más reciente, del año 2014. Aquí, bueno, facturas idénticas cada mes, vacaciones anuales cuando cierra el despacho. Se contempla que pueda tener igualas, pero son siempre cantidades fijas durante 3 años, recibe siempre cantidades fijas durante 3 años y recibiendo pagas extraordinarias. Acudía directamente, diariamente, utilizando mesa, ordenador y medios del despacho. Esto es bastante claro, Se aprecia que existe ajenidad ya que el despacho recibía los frutos y veis, al final, la dependencia está atenuada por las particularidades de los servicios. Siempre la defensa de los despachos en este sentido es que él va cuando quiere o que ella va cuando quiere, que acude cuando quiere, que no tiene ningún horario, etcétera, etcétera, que probablemente es cierto en el caso de la mayoría de los abogados, en otros no, a lo mejor sí que tienen un horario, pero esto queda atenuado. La existencia no de un horario, de un sometimiento, de un control, incluso habéis visto en la anterior que se dice que fijaba a la abogada las vacaciones cuando quería. Si me permites, al hilo de lo que comentaba, no sé si se oye. Sí. Bueno, que se oye bien. Las sentencias que expone Juanjo, yo las conozco un poco de Valencia, son complejas, es decir, son casos, para que os hagáis una idea, mucho más discutibles incluso que lo que nos encontramos en la realidad, que son relaciones laborales mucho más sencillas de te pago al mes 1.000 euros y tienes solo esos clientes que te da el despacho y nada más. Aquí son casos incluso para que veáis hasta qué punto prima la laboralidad de casos incluso de abogados que trabajan en un despacho y luego tienen el suyo propio, incluso en otra dirección, con otros tal, y se entiende, no obstante, que tiene relación laboral con ese despacho. Si lo queréis mirar con detenimiento, pedir la sentencia de San José, pero quiero que entendáis que a la hora de, que luego trataremos de determinar, tanto como abogado, si nos viene un cliente, un abogado que le ha sucedido, o para analizar a nuestro compañero en qué situación está, si son laborales o no, realmente es mucho más fácil de determinar si una relación laboral que incluso estas sentencias que son temas debatidos. Lo que pasa es que las cosas que se debaten son las que llegan a la ciudad. Claro, los temas evidentes, pues mejor pactarlos porque realmente si no tendrás un problema de cotizaciones y otros temas que entrará a valorar. Pero yo digo que lo que nos encontramos cada día de gente que cobra en negro, gente que tiene una factura, sobre todo las iniciativas de la presión, son muy fácilmente identificables y muchos despachos de abogados tampoco se molestan demasiado en ocultarlo, ¿no? Nada, solo quería hacer inciso sobre esta cuestión. No, efectivamente, sí. Bien, otra. No os voy a torturar con sentencias, quedan un par de ellas nada más. Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
aquí, la abogada se ha sometido a horario, no participa en los gastos del despacho, el domicilio que da en el colegio de abogados es el propio del despacho, solo interviene en aquellos asuntos que se le encomiendan. Aquí lo importante son las declaraciones, que no es relevante, que no hubiera un estricto control horario, dada la naturaleza de los servicios, que requiere un evidente grado de autonomía. Y al final también es importante que el percibo de una remuneración periódica aleja la existencia de la figura de una colaboración aislada o espontánea. Todos sabemos el mecanismo de facturación mes a mes exactamente por las mismas cantidades. Tenemos otra de Andalucía. Tenemos otra de Andalucía del año 2007. Aquí es curioso porque el juzgado social, en contra de criterios muy claros o de hechos muy claros, que el abogado acudía todos los días con horario flexible, pero se controlaba su horario, se controlaba los momentos de entrada y de salida, los equipos eran despachos. Sin embargo, el juzgado social en primera instancia califica una relación civil por carecer de exclusividad. Aquí estará traído porque es interesante que el Tribunal Superior de Justicia dice que la exclusividad no denota en sí mismo la exclusión de la consideración de la laboralidad, porque cabe el Estatuto General de la Abogacía, en el artículo 27.4, prevé la posibilidad de que pueda estar una relación por cuenta ajena con o sin exclusividad. La exclusividad debe estar pactada previamente. Esto es lo importante. Aquí esta sentencia está escrita en un lenguaje, en un castellano muy florido. Habla de que la calificación de las partes no afecta a la prístina realidad, ¿no? de la realidad, ¿no? Aquí anula la sentencia, retorna las actuaciones, le devuelve el asunto. Sí. Si ese letrado tuviese en el turno de oficio, tuviese asuntos propios, ¿podría eso exonerar la responsabilidad o no tiene nada que ver? No, porque lo que hay que ver es su relación que tiene con esto. El propio turno de oficio está excluido del ámbito de la relación laboral especial. Él puede tener sus propios asuntos del turno de oficio. La exclusividad en sí misma no determina la existencia de la relación laboral o la deja de determinar. Puede haber exclusividad o no puede haber exclusividad. Para que se le pueda exigir en una relación por cuenta ajena al abogado de exclusividad tiene que estar pactado previamente. Además, el turno de oficio, el decreto establece expresamente que puedes compatibilizarlo. Está previsto que justo lo del turno de oficio y lo que comentan otros temas privados, pues depende si afecta al pacto de exclusividad. Exacto. Bien, tenemos esta, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Bien, el abogado se presentaba como miembro del bufete, pues, como caen los casos, ¿no? Cobraba un fijo de 800 euros al mes, más un 3% de lo obtenido en gestión de cobros y un 50% de lo que se hubiera cobrado por sus asuntos, ¿no? Factura mensualmente al despacho, que a su vez facturaba a los clientes, que es un poco lo que pasa normalmente en estos casos, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí realmente? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo, en todo caso, simulaciones, yo calificaría incluso, en este último caso, por eso la pongo, muy burdas de una relación laboral. Estamos viendo simulaciones muy burdas de relaciones laborales. Nosotros vemos cosas muchísimo más complejas todos los días que esto. Y estamos hablando que lo están haciendo profesionales que en teoría se dedican a esto y que conocen las normas, ¿no? Y que conocen las leyes. Esto es algo muy burdo. Y ya como reflexión un poco, anticipando un poco, ¿por qué no salen más casos? Entonces, ¿por qué la profesión tiene un 70% aproximadamente de la profesión en esta situación? Son cosas muy burdas. Insisto, nosotros deslindamos y declaramos la laboralidad de situaciones mucho menos claras que esta. Cuando hay los contratos de agencia por medio, relaciones mercantiles, de vendedores, instaladores, de suministros de gas, de telefonía, etcétera, etcétera, os garantizo que es mucho más complejo que todo esto. Esto, en el fondo, es bastante, insisto, burdo esta simulación de las relaciones laborales. Yo creo que evidentemente es algo absolutamente intencionado, ¿no? Luego veremos las consecuencias que tiene. Bien, esto, insisto, son los criterios. Esto es una muestra de lo que están diciendo los tribunales superiores de justicia sobre estos asuntos. Claro, nosotros sobre esta jurisprudencia nos creamos nuestras propias, o configuramos, mejor dicho, nuestras propias actuaciones inspectoras. Nosotros tenemos nuestros propios criterios y aquí os traslado una suerte de guía, de comprobación que tenemos cuando, luego veremos cómo lo hacemos o cuándo lo hacemos, cuando abordamos esta situación en despachos de abogados, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que vamos a preguntar? ¿Cuáles son las materias que vamos a investigar, ¿no? No voy a detenerme en todo, ¿no? Evidentemente el lugar, la jornada o forma de cómputo de la actividad, se tiene obligación de acudir al despacho, los medios materiales, que en todos los casos son medios materiales del despacho, por más que pueda haber algún supuesto que uno lleve su ordenador portátil, pero porque le gusta a él o por lo que sea. Si tiene tarjeta para entrar al despacho, la retribución, si es fija o no por meses, si se le abonan dietas o le compensan los gastos. Muy importante el punto 7, si cobra directamente o al cliente o lo hace el despacho.
Eso es en cuanto a la ajenidad, ¿no? Los frutos en cuanto a la ajenidad, los riesgos. Si cobran el periodo de vacaciones, hay algunos que siendo relación laboral para las vacaciones no les pagan, también, pero eso es otra cuestión. Pero bueno, es un indicio muy evidente. Ver si actúa bajo las direcciones e instrucciones de los socios, sin perjuicio del margen de libertad, lógicamente, que tiene un abogado. Cómo acuden los clientes al despacho, el régimen de captación de clientes. El punto 11 me parece también muy interesante, indicar quién distribuye los asuntos del despacho, en qué consiste la labor de supervisión y seguimiento, si hay unos protocolos, si hay unos modelos propios del despacho, si hay una supervisión por parte del despacho de los escritos o cada abogado presenta a los juzgados o a los órganos administrativos correspondientes de los despachos según su propio criterio, quién lleva la gestión de los aspectos materiales del despacho, compra de material, balance de caja, etcétera, etcétera. Si participa de alguna manera en el sostenimiento de los gastos comunes, si puede aceptar o rechazar clientes. Estamos hablando de trasladar al ejercicio concreto de vuestra profesión los criterios generales para decir si una persona es un trabajador o no es un trabajador. Si se dan estas notas de ajenidad, y de dependencia. Evidentemente, tenéis la suficiente capacidad para entender que todo esto va dirigido, cuando las preguntas respondan en aras de fijar esos criterios, a determinar la existencia de esa relación laboral. Esto es, insisto, por decirlo de alguna manera, nuestra guía de actuación, que se basa, insisto, en los criterios previamente establecidos judicialmente y que no difieren de los que aplicamos a una actuación nuestra esencial, que es la de descubrir la figura de los falsos autónomos. Bueno, los falsos autónomos, insisto, os lo decía anteriormente, es un problema de seguridad social, pero no es solo un problema de seguridad social. No olvidemos que cuando a un trabajador no se le reconoce su condición de tal, se le está negando todo tipo de derechos. No estamos hablando solo de las prestaciones de seguridad social o del desempleo, siendo esto ya especialmente importante, que no tenga derecho a prestación por desempleo, lógicamente, en una actividad formalmente dada por cuenta propia. Se le está negando cualquier tipo de derecho laboral, ni siquiera puede ni reclamar vacaciones, ni el derecho al descanso. Y luego la flexibilidad máxima que supone para el despacho acabar la relación cuando a mí me dé la gana. Si tú estás bajo el paraguas protector de una relación laboral, estás sometido al régimen de extinción del contrato de trabajo del Estatuto de los Trabajadores. Con indemnizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que supone. Aparte, insisto, de los perjuicios, lógicamente, en materia de seguridad social que pueden tener estas personas. Bien, aquí hago una reflexión, una pregunta. ¿Cómo puede reaccionar un abogado que esté mal encuadrado? Hay fundamentalmente dos vías de actuación. O bien acudir directamente a los tribunales. Esto se da en la inmensa mayoría de los casos cuando se ha extinguido la relación. Lo que se presenta es una demanda por despido, que lógicamente el juez de lo social, antes de nada, lo que tiene es que verificar la relación, porque lo que va a hacer la empresa, salvo, como decía Javier, que sea tan claro que vayan a pactar, porque al final, mira, oye, esto me va a costar mucho más dinero, pues lo va a decir, no, usted no tiene competencia en esto porque esto es una relación profesional, esto no es una relación laboral y por tanto no tiene este efecto. Esto es la vía, digamos, tradicional de acudir ahí. Ahora, claro, con una sentencia que a ti te declara la relación laboral y que obliga a la empresa a pagarte el despido o todo lo que corresponda o los salarios dejados de percibir o lo que fuere, tú con ese efecto de tu protección social no haces nada. No haces absolutamente nada. Entonces tú te puedes ir con esa sentencia, te puedes ir a la inspección de trabajo a solicitar, porque somos los únicos que lo podemos hacer, a solicitar el alta en seguridad social y nosotros que reclamemos las cuotas de seguridad social dejadas de abonar a la seguridad social por ese trabajador. Obviamente nosotros solo podemos reclamar los 4 últimos años porque es el periodo de prescripción. Digamos, eso es una vía que es primero judicialmente y posteriormente acudir a la inspección de trabajo a efectos de su regularización. Sí. Pero una vez que acudes a la inspección, la regularización, o sea, si va a ir al despacho solo se le puede reclamar las cuotas de sus 4 últimos años, pero al trabajador se le reconocerían todos los años que hubiera estado trabajando, si sean 20, 5 o 26. En materia, eso es una cuestión muy interesante. Te voy a decir que eso te va a depender de la tesorería de la seguridad social en la que caigas. Va a depender de la tesorería de la seguridad social en la que caigas, porque hay algunas que solo retrotraen los efectos, que yo creo que es lo que procede a los 4 años. Yo creo que solo retrotraen los efectos a los 4 años. Pero Ainhoa,
¿Cuál es el motivo de tu pregunta? ¿La antigüedad en la relación laboral o las cuotas? ¿A qué te refieres? ¿A seguridad social? ¿En cotización te refieres o te refieres a antigüedad de la empresa por si te despiden, reclama la indemnización procedente? Esa es mi pregunta. En seguridad social. En seguridad social. De cotización. Y de cara también a la jubilación. Claro. Vale. Pues es lo que te estás comentando. Los efectos retroactivos de un alta se retrotraen en el momento en que se producen en el momento que hay ingreso de cuotas. Entonces yo entiendo que están vinculados a cuál es el periodo que se ha producido ese ingreso y nunca puede ser más de 4 años. Nunca puede ser más de 4 años. Lo que ocurre es que también te lo digo, que hay administraciones de la Seguridad Social que están retrotrayendo los efectos a cuando dice la sentencia que se inició. Procesalmente, si tuvieras un acta de inspección que te retrotrae y un acta que dice que la antigüedad es desde tal fecha, aunque te ingresen, quizás podías recurrir el acto administrativo emitido por la tesorería que te da esa antigüedad, entiendo, ir al juzgado contencioso administrativo y discutir, independientemente de la responsabilidad que tenga la empresa en el abono de las cuotas, si tú tienes derecho a que se te reconozcan, entiendo yo, por parte del juzgado, una situación como esa con mayor antigüedad, independientemente del coste de 4 años que tú le puedas exigir de dinero, pero que a efectos tuyos, si acreditas una relación laboral, que se te refleje en tu vida laboral. Pero como dice Juan José, puede ser que depende de unas administraciones que están reconociendo. Sí, seguro. En unas yo eso lo veo a diario, ¿no? Incluso dentro de la misma provincia, la Administración de la Seguridad Social, si nosotros le mandamos un informe que fulanito está desde el año 2000, dice, bueno, pues yo le mecanizo el alta desde el año 2000. Yo creo que técnicamente es incorrecto, porque los efectos retroactivos del alta están vinculados al pago de las cuotas. Están vinculados al pago de las cuotas del alta que no se produjo en su momento. Sí, están vinculados. Salvo que la denuncia se hubiera presentado en otro momento. O sea, esto es una cuestión muy técnica en materia de seguridad social. No os quiero aburrir mucho con esto. El alta tiene efectos retroactivos exclusivamente cuando hay ingreso de cuotas por un acto de la Inspección de Trabajo, ya sea por un requerimiento de pago de cuotas o por un acta de liquidación. O sea, no cabe que una empresa vaya a pagar, oye, yo quiero, ahora que no lo he tenido sin dar de alta 3 años, pago ahora las cuotas, y no, porque eso sería un fenómeno que podías llevar a una compra de prestaciones. Si a ti te faltan 6 meses para dar una prestación, yo voy, bueno, sí, te pones de acuerdo con un empresario amiguete o le das tú el dinero para venderte. Me compensa y se pagan las cuotas. No tiene que haber siempre previo el control de la actuación de la inspección. Ahora bien, lo que dice Javier, no podemos desconocer que el trabajador, en este caso, puede impugnar el acto administrativo a la Tesorería General de la Seguridad Social. Y yo tengo una sentencia que declara mi relación laboral. Y lo que pasa es que son hechos conexos, pero no están absolutamente vinculados, porque los efectos del alta están en una norma reglamentaria y son los que son. Y yo creo que la Tesorería, cuando reconoce efectos de un alta más allá de un periodo de prescripción de pago de cuotas, se equivoca. Yo creo que no. Entre otras cosas, también hay una responsabilidad de los recursos públicos, y también se puede decir una cosa, hay una forma de dar efecto retroactivo, que es que el trabajador hubiera presentado una denuncia en ese sentido. Eso interrumpe la prescripción, pero claro, si no lo ha hecho también hay un cierto consentimiento durante años, de ahí la necesidad de que haya un periodo de prescripción. Pero para lo que está diciendo, que posiblemente puedes encontrarte un problema, entiendo, y que solo te recortan 4 años, aunque hayas estado 10, con la pérdida, a efectos de prestaciones en jubilación de esas... Bueno, sí, pero jubilación, pero vas a tener la propia capacidad. El problema fundamentalmente está con el desempleo, pero como el desempleo se calcula, el periodo para el desempleo son 2 años, lo que te van a tener en consideración, y se calcula sobre la base de los últimos 6 meses, el problema no lo vas a tener ahí. Perdón, había 2 palabras pedidas. Y un poco con relación a esto que comentaste de notificarse, si en el momento que tú comienzas la reclamación de alguna manera puedes poner esa demanda en conocimiento de la Inspección de Trabajo para que notifique a esta empresa con efectos de interrumpir la prescripción. Entonces interrumpe la prescripción. Para que cuando tengas la sentencia no pierdas el año porque vas a tardar. Sí. La denuncia por parte del trabajador interrumpe la prescripción. Interrumpe la prescripción, al igual que la actuación de la inspección. Entiendo que en este foro hay una figura de Peña Pobre que no es la pasantía. Sabemos que hay que ver además la práctica de seguir. ¿Hasta qué punto una persona que se lleva un tiempo de pasante, normalmente no tiene que estar colegiado, y hasta qué punto se puede, con analogía, entiendo que realmente se podría... Mira, la pasantía es una cuestión, lo estábamos comentando antes. Vamos a ver, la pasantía es un problema histórico, y aquí podríamos hablar de
de tradiciones versus legalidad, ¿no? Con lo de la pasantía. Pero hay un problema. Si la pasantía pura, en el sentido que una persona no percibe ningún tipo de retribución, no te estoy hablando de un falso becario, estoy hablando de un pasante. Un falso becario puede darse en la abogacía, en la arquitectura o en un electricista, exactamente igual. Y no hay ninguna especialidad. Pero en la pasantía, si no hay remuneración, estamos al margen del mundo del derecho del trabajo. Estamos al margen del mundo del derecho del trabajo, porque todo esto que te estoy diciendo es para aplicar los criterios que me dan el artículo 1.1 y el artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que me dice cuáles son las notas definitorias de una relación laboral. Y una de ellas es la remuneración. Y si no hay remuneración, yo no puedo aplicar relación laboral. Cosa distinta es que alguien pueda decirte, bueno, pero ¿se podría presumir que existe remuneración? Y diría, sí, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una actuación normal de control de economía irregular, lo que hacemos en un bar y me encuentro a uno poniendo copas detrás de una barra, hombre, yo salvo alguna circunstancia especial, yo presumo que ese no lo está haciendo por amor al arte. Y hay presunciones judicialmente súper consolidadas de que hay una presunción de que es una prestación retribuida. Sí, pero aquí es distinto. Yo es que sé que no cobra. Entonces yo no puedo hacer una actuación de encuadrar a esa persona porque no es una relación laboral. No me repugnaría que algún inspector se lanzase un poco a la piscina, forzase algún criterio jurisprudencial más atrevido y dijera, bueno, no cobra, pero es que a lo mejor debería cobrar. Lo que pasa es que yo no lo podría encuadrar en el régimen general de la Seguridad Social. Habría que ir por otra vía, sancionar por falta de pago de salarios, con lo cual tampoco te arreglo nada. Yo si me permites, digo, para que tengamos claro qué es una pasantía, porque históricamente en nuestra profesión llamamos pasante a cualquiera que se considere que no tiene una preparación, que está al inicio de la profesión y tal. Pasantía legal, becario, es aquel que tiene un convenio entre despachos. Sí, no, yo creo que me gustaría, pero para que todos, no, dime, perdona, es para que todos lo tengamos claro de qué es esto, porque se habla mucho de pasantía y hay gente que no tiene claro qué es, ¿no? Es decir, pasantía es una formación práctica cuando tú tienes un convenio de colaboración con una entidad, una universidad, un centro privado en el cual tú mejores tu formación. Eso es pasantía. Esto es legal y esto puede haber una beca de ayuda, se cobre, o puede ser que sea gratuita. Y en ambos casos es legal. El problema es otro, cuando llamamos pasantes o becarios, la gente que ya es colegiada, no tienes ese instrumento que es un convenio de colaboración con eso tal, y los tenemos pues facturando o en negro. Eso sí que me gustaría dejarlo claro para que seamos muy conscientes de esto, que es importante, porque mucha gente, muchos de nosotros mismos tenemos una percepción errónea a veces de lo que es un pasante. ¿Vale? Solo pasantes en esos casos. Muchos abogados, sobre todo la gente más mayor, muchos siguen pensando que la pasantía es algo normal, legal, habitual y correcto. Y solo es si tiene ese marco. Todo lo demás son fraudes. Eso es lo que quiero que tengas en cuenta. No sé si iba por ahí al hilo de lo que tú preguntabas. Y Juanjo está explicando ya una situación quizás un poco más específica, más compleja, de si hubiera una actuación inspectora en caso de que no haya ese convenio. Tratar de forzar algo, porque me parece una situación bastante escandalosa, ¿no? Que haya gente realmente trabajando un montón de horas, o sea, sin percibir absolutamente nada por ello, ¿no? Pero creo que es algo... ¿Cómo decirte? Que yo creo que la solución no la tenemos que dar nosotros desde la administración. Debéis ser vosotros, la propia profesión, la que discipline y se autorregule en esto. Y que alguien diga, basta. Pero el problema también ¿dónde está? Que los que tienen responsabilidades en los campos profesionales normalmente suelen ser gente que ya está bastante instalada. Y bueno, yo también pasé por eso y mira dónde estoy ahora, ¿no? O sea, y esto es un poco así, pero realmente yo creo que debe ser desde la propia profesión, porque esto no se da en otras profesiones. Pero no se da ninguna práctica. No hay ingenieros industriales que acaben y se pongan a trabajar en una consultoría 2 años sin cobrar un duro. Les pagarán una birria, pero les pagan. Ahora se quejan mucho los ingenieros de caminos recién salidos de la escuela de caminos que yo conozco de Madrid, que están pagando 18.000 euros al año. Pues no es mucho para un ingeniero de caminos, pero bueno, es un dinero. Es el doble del salario mínimo interprofesional. O sea que, pero es que estas personas, estos compañeros vuestros, no están cobrando absolutamente nada en el régimen de la pasantía, ¿no? O sea que eso la solución no tiene que venir, entiendo yo, que desde la administración, sino que la administración más tenemos las manos muy, muy atadas, porque si no hay remuneración, o sea, el mundo del trabajo para mí empieza desde que una persona cobra por un trabajo que está realizando para otro. Ahí yo puedo ya aplicar toda
la amplia panoplia de normas laborales, de seguridad social, de prevención de riesgos laborales y de todo lo que os imagináis que en este sentido, ¿no? Pero fuera de esto, ¿no? Pues la solución tiene que ser de otro lado. Juanjo, si me permites un momentito, yo creo que también el principal problema, al hilo de lo que decías ahora, es que carecemos de convenio colectivo. Entonces, ¿cómo regular esta situación o cómo encontrar la solución a este problema si ya nosotros no tenemos convenio colectivo? ¿Cómo lo podemos solucionar esto? Bueno, esto yo creo que es más materia para Javi, si luego creo que Bueno, no, se ha acabado tu exposición. Sí, casi voy a acabar ya. Ya os explico un poco. Bien, os decía, esto es una forma, pero otra forma es que presentéis directamente la denuncia de la inspección. ¿Qué ocurre? Que las denuncias se presentan normalmente siempre que se ha acabado ya la relación. Normalmente uno no denuncia su situación cuando está trabajando ahí. Entre otras cosas, porque, esto es duro decirlo a profesionales tan cualificados, el que está de falso autónomo lo está normalmente por situación de necesidad. Nuestra situación de necesidad, como lo estáis vosotros, como el albañil que está de falso autónomo, como el comercial que va vendiendo Vodafone por las casas, etcétera, etcétera, lo está por situación de necesidad, porque esto es lo que hay. ¿Quieres trabajar en estas condiciones? Te pagas tú tus cuotas y tú no tienes contrato de trabajo. Esto es lo que hay. Entonces, ¿cuándo se va a plantear? Realmente no se ha finalizado. ¿Quiere decir que obstaculiza? No obstaculiza en absoluto nuestra intervención que se haya producido, porque son hechos perfectamente comprobables normalmente. Y luego porque nosotros hoy en día tenemos una batería de información realmente que os asustaríais con el acceso a las bases de la agencia tributaria y con lo que tenemos de la seguridad social, que es el auténtico gran hermano, en la confluencia de las cosas, la información que podemos tener al respecto y con herramientas informáticas muy potentes de cruce de unas con otras. Y por ejemplo, las cuestiones de facturación, retención, etcétera, etcétera, lo podemos hacer a golpe de clic. Luego, el resto de condiciones, lógicamente, de prestación de servicios también se hace. O sea, que esto puede hacer la regularización a efectos de seguridad social. Hay una cuestión, vosotros podéis presentar la denuncia, insisto, durante y después de la relación laboral, después de finalizar la relación laboral. Lo que no lo podéis hacer paralelamente al procedimiento judicial. O sea, si vosotros habéis presentado la demanda judicial y luego nos presentáis la denuncia, nosotros no podemos entrar. ¿Por qué? Por una cautela que establece la ley, la ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que cambió el año pasado, en julio, pues dice lo mismo, bueno, dice algo mejor todavía que decía el anterior. Pues nosotros no estamos aquí para preconstituir pruebas para un procedimiento judicial. Cosa distinta es que luego se utilicen nuestros informes. Pero ante una demanda judicial presentada no puede por otra vía que la Inspección de Trabajo te preconstituya la prueba. Cosa distinta es que a mí el juez luego me pida un informe. Eso es otra historia. Pero en ese caso, si vosotros habéis presentado la demanda, nosotros no podemos entrar. Lo que ocurre, y esto ha sido una novedad de la ley del año 2015, que está muy bien, aunque ya lo hacíamos, al menos en Valencia, ya lo hacíamos antes, nosotros iniciamos la actuación, se lo comunicamos a la empresa a efectos de interrumpir la prescripción de cuotas que se pudieran derivar y la suspendemos. De tal manera, a la empresa le dijimos una comunicación, se inicia actuación inspectora contra usted, pero queda suspendida por esta. Queda suspendida por esto, pero se interrumpe el plazo de prescripción de cuotas, lo que así lo dice la ley. Entonces, una vez que obtengáis la sentencia favorable, o que el abogado en este caso obtenga la sentencia favorable de que declara la relación laboral, ese periodo no se ha perdido y podremos reclamar las cuotas de ese periodo y, lógicamente, eso os acrece a vosotros. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. A partir de aquí, también podemos desarrollar actuaciones planificadas. Actualmente no tenemos una actuación planificada a nivel nacional de control de falsos autónomos en la abogacía, pero lo puede haber en cualquier momento. Lo puede hacer en cualquier provincia, cualquier jefe de inspección puede acordar iniciar actuaciones planificadas, porque tenemos los datos suficientes para iniciarlas. O sea, en cualquier momento, esto es una situación que se pueda planificar. Sin perjuicio, por supuesto, que las denuncias son atendidas. ¿Cuáles son los efectos? Para la empresa, en este caso, nosotros le levantamos acta de infracción, la sanción, acta de liquidación por las cuotas del periodo no prescrito, que alcanza, como sabéis, a los 4 años, y damos de alta al trabajador de la Seguridad Social. De eso ya hemos hablado antes en el régimen general de la Seguridad Social. El régimen de recursos de nuestras actuaciones en ese sentido, como siempre hay acta de liquidación, la competencia para conocer de estos procedimientos es del orden contencioso administrativo, es de la jurisdicción contencioso administrativo, todo aquello que es reclamación de cuotas. Lo que ocurre es que cuando las empresas aleguen diciendo
o su alegación esté fundamentada en que no existe relación laboral, cuestiona la relación laboral, se inicia un procedimiento de oficio previo ante la jurisdicción social. O sea, que es la jurisdicción social en última instancia la que va a declarar la existencia de la relación laboral. La jurisdicción social, todas las sentencias que se han puesto son de salas de lo social de tribunales superiores de justicia, y ya veis la sensibilidad que está teniendo en esta materia, ¿eh? O sea, que eso sería el procedimiento. Juzgado lo contencioso queda paralizado porque previamente va a juzgado lo social. Una vez que se declara la relación laboral por el juzgado lo social, ya el contencioso pues confirma el acta de infracción y el acta de liquidación de cuotas en este caso, y quedan consolidados los derechos en materia de seguridad social. Esto es un poco cómo realizamos las actuaciones y cómo se pueden producir. Un poco como conclusión, al final deciros que para nosotros como Inspección de Trabajo es un objetivo estratégico y esencial el desenmascarar, si me permitís la expresión, estas figuras de los falsos autónomos, porque es una auténtica forma de explotación, es una forma... Esto es un falso autónomo, es un falso autónomo. Un falso insecto. Es una forma auténtica de explotación, porque estás excluyendo de la relación laboral, son fugas de la relación laboral a miles de personas que deberían estar ahí. Que insisto, que ya no estoy hablando solo que vayan a tener prestación de desempleo, ¿no? Que también es muy importante. Es que le estamos negando todo tipo de derechos de relación laboral, todos los derechos que se derivan de esto, descanso, vacaciones, despido en un momento determinado, ¿eh? Lo que supone, y lo que supone también para la seguridad social, y lo que supone también para los otros despachos que están cumpliendo adecuadamente sus condiciones. Están adecuando sus condiciones y están en disposición de facturar a precios muy inferiores. Y si esto es grave en situaciones de crisis como las que estamos viendo para muchos profesionales, que insisto, se les ve forzados estas situaciones de necesidad en las que están a aceptar esas condiciones, yo creo que es especialmente grave cuando los que lo hacen son empresas que están encarnadas por profesionales del derecho que son perfecta y absolutamente conscientes de lo que están haciendo, por un interés que no puede calificarse más que económico, están haciendo esto en fraude de los derechos de todos, por lo que os acabo de decir. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bien, me toca a mí. Mirad, cuando... buenas tardes a todos. Bueno, ahora quizás llevo un rato aquí en la mesa, no sé si presentarme o no presentarme. Como sabéis, como ha explicado Alba, nosotros constituimos un sindicato, que es un sindicato de ámbito catalán, y me han pedido tratar un poco, aparte del análisis que ha hecho desde el punto de vista de inspección de trabajo, Juanjo, esta problemática del falso autónomo en relación laboral, qué es lo que se ha ido haciendo o lo que hemos venido haciendo tanto desde el sindicato como desde CEAC, como lo que yo entiendo que deben ser las soluciones a esta situación de falso autónomo, desregulación de la profesión. Y también me gustaría un poco que también como abogados, si os dedicáis al laboral o no os dedicáis al laboral, os sirva como un poco científicamente lo que ha explicado Juan José, las sentencias y tal, para si me viene un caso así, yo ser capaz de diferenciar si hay una relación laboral, si no, qué acciones emprendo o dejo de emprender. Pues me gustaría que tenéis un poco esa visión global. Digamos que cuando me viene un cliente, por ejemplo, de un despacho, otro puede ser un abogado que tenga un problema tal, al final hay que te cuente su situación, analizar un poco con las notas que ha indicado Juan José, y en el ámbito de la relación laboral especial hay que mirar también el Real Decreto, que establece unas excepciones como muy casuísticas, que también se basan en esa jurisprudencia, y unas exclusiones de lo que se entiende que es laboral o no. No voy a detenerme, porque lo tenía apuntado para hacerlo, pero no voy a detenerme en cada una de ellas que marca el Real Decreto. Podéis mirarlo vosotros mismos. Es el ámbito, es el artículo número 1, y hay una serie de exclusiones cuando diga que son colaboraciones externas, empresas asociadas, ejercicio en común. Son situaciones que claramente no son una relación laboral, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta cuando nos venga una persona, o ser capaz de diferenciar esta cuestión. Sí que quiero detenerme en la situación que tenemos ahora y por qué este marco legislativo y por qué estamos hablando de negociación colectiva y de instrumentos para conseguir regular la profesión, y que esta dinámica de falsos autónomos, salarios bajos, situaciones injustas, como abogados, como abogados que participamos de esto dentro de las asociaciones, de nuestros colegios de abogados, como personas y como desde CEAC, podamos intentar cambiarla. Aquí el problema principal es el Real Decreto que ha analizado Juan José. Al crear este Real Decreto de una situación que no era necesaria,
Ese decreto sorprendentemente nos condujo a una situación peor que la que teníamos anteriormente. En lugar de ser el mecanismo de solución, de regular, lo que hizo fue desregular. ¿Por qué? La clave de todo es el artículo 2 de ese Real Decreto, que son las fuentes de la relación laboral. Este artículo, no sé si intencionadamente o no, pero recordad que antes de este Real Decreto todo eran relaciones laborales comunes, decretadas o no decretadas, porque yo no tengo un alta, pero sí que facturo, pero siguen siendo relación laboral común. ¿Qué pasa a partir de qué pasaba en ese caso? Que se regulaban con los convenios de aplicación. En este caso, el sector que más se parecía es de oficinas y despachos. Los convenios de oficinas y despachos, legalmente tú podías exigir judicialmente que si te despedían, te debían dinero, cobrabas poco, se te aplicase ese convenio colectivo. El Real Decreto, con muy mala leche, en mi opinión, dice, fuente de relación laboral. Los derechos, lo que dice es que toda nuestra relación laboral de carácter privado se regulará por las disposiciones del Real Decreto y por los convenios colectivos específicos y de aplicación exclusiva a los despachos de abogados. ¿Qué implica esto? Pues implica una cosa muy grave, que es que todos esos convenios, que por ejemplo en las oficinas y despachos de Cataluña establece un licenciado 22.000 euros de mínimo a percibir. Eso se lo cargó de un plumazo al marcar esta fuente, esta prelación de norma. Es decir, el haber específicamente establecido convenios colectivos de aplicación exclusiva a despachos de abogados nos condujo a una situación mucho peor. ¿Por qué? Mira, fíjate, sobre todo en el tema del salario. Como os he dicho, esos convenios, depende de si era autonómico, de Cataluña, pues 18, 19, 20.000, 22. Actualmente tú puedes tener un abogado pagando la cantidad de 655,20 euros, que es el salario mínimo interprofesional. Y esto es legal, puede ser injusto o no injusto, pero es incluso legal. Ya no hablamos de que además en la práctica sean situaciones, hemos dicho, falsos pasantes, te pago 300 euros porque es el inicio de la profesión, te pago algo cuando aprendas, pero que incluso si lo hacemos bien, hacemos un contrato laboral y hacemos una nómina, le pago 655 euros, te parecerá bien, mal, te parece poco o mucho, depende de lo que tú aportes, pero esto es legal y esa es la situación que nos condujo el convenio. Para más INRI, en el ámbito de aplicación, se crearon relaciones especiales que es solo para despachos de abogados, para abogados que prestan servicios en despachos de abogados. Es decir, que te afecta a ti como abogado. Por lo cual, se da la circunstancia que en un despacho profesional tengo una administrativa, una secretaria y un abogado. Y la administrativa y la secretaria se la aplica a oficinas y despachos y cobran 1.300 euros. Y el abogado cobra 600 con una factura y no está dado de alta. Y se come plazos y hace juicios de 25.000 euros. Y la secretaria coge el teléfono, pero cobra 1.200 euros. Es totalmente absurdo, pero esto es lo que sucede en la realidad, ¿no? Es sorprendente a quien se lo explique y este marco legislativo es el que ha permitido situaciones como esas, trabajadores de primera fila con responsabilidades inferiores a la de un abogado y abogados explotados con responsabilidades superiores, horas, no os contaré nada que no sepáis, horas, plazos, responsabilidad. Que no sé, y el problema que siempre he visto es que nosotros mismos como sector hemos asumido o viendo que es algo normal y que no se puede cambiar, ¿vale? No solo es este problema del salario, no estar dado de alto a la seguridad social, lo que decía Ainhoa, no hay cotizaciones para seguridad social, para tu jubilación, una incapacidad permanente. No tributamos para el desempleo. El desempleo es muy grave porque muchas veces nos ponemos en una situación que el despacho cierre, no vayan bien las cosas, no te entiendas y te quedas sin trabajo. Mientras encuentras, todo hijo de vecino, todo trabajador tiene una prestación por desempleo a la cual acudir, refugiarse un tiempo, cobrar hasta que encuentres trabajo. Nosotros no, porque no estamos asegurados, casi nadie, un 70% o incluso más. Asumimos como, bueno, yo me nos plantea, bueno, puedes facturar 1.000 euros y si es contrato laboral te pago 800, dice, bueno, muchas veces te hacen esta oferta, ¿no? Bueno, pues facturo, pero tened en cuenta todo esto, aparte de los ahorros para el despacho, el problema que a ti te causa que no eres consciente, porque si me echas así, es una profesión mercantil, profesional, que está muy bien que todos evolucionemos hasta tener un despacho profesional, crecer, pero mientras estemos trabajando para otro, debería haber estas mínimas garantías, ¿no? Esto nos conduce, luego lo trataré un poco a qué es lo que nosotros como SAICO, creo como CEAC también está invirtiendo tiempo en esto, intentar conseguir una cosa que es bastante compleja, ¿no? Que es el tema de un convenio colectivo, que siempre se habla del convenio colectivo, ¿no? Para que entendáis bien, el convenio colectivo es la herramienta que nosotros entendemos que es la que ayudará a regular todo esto. ¿Qué problemas tiene la negociación colectiva? Necesita dos partes que quieran pactar. En nuestro sector tenemos un problema
importante con la representación empresarial. ¿Vale? También SAICO es el único sindicato de abogados propiamente, ¿no? Pero digamos que en la parte laboral hay organizaciones sindicales con representatividad como UGT de comisiones a las cuales seguramente se podría acudir y podrían mostrarse parte y tener legitimidad para firmar convenios de ámbito tal. Pero siempre el obtener una representación de asociaciones empresariales a nivel de España, COE, a nivel de Cataluña, FOMEN, es complejo que quieran meterse a regular una cuestión que en principio a los despachos o empresas aumenta sus costes y la protección para el trabajador, con lo cual es difícil que por sí, si no hay un movimiento, si no entendemos que para la profesión es correcto, se quiera realizar de por sí. Esto tenéis que tenerlo en cuenta, ¿no? De todas formas, yo creo que últimamente creo que lo estamos un poco intentando que al menos el tema se hable y que nos demos cuenta de que esta situación no conduce a nada y que se ha de cambiar. Yo tenía apuntado aquí diferentes problemáticas diferenciadas, pero en el tema de la negociación es donde me quiero detener. Vamos a ver. Dentro de las posibilidades que estamos explorando, que se pueden explorar a nivel de negociación colectiva, hay un procedimiento que es muy particular de laboralista, no sé si lo habéis utilizado, que es el tema de la extensión de convenios colectivos. Es decir, intentar aplicar un convenio colectivo de otro sector a el tema de los abogados. Es complejo que pueda funcionar este procedimiento por dos cuestiones. Primero, que para promover la extensión, por ejemplo, de un convenio de oficinas y despacho al sector de la abogacía, yo encuentro que hay dos problemas. El primero, que para iniciar este procedimiento tiene que ser una organización sindical con legitimación en el ámbito que tú lo quieras extender el efecto. Es decir, que tendría que ser, por ejemplo, SAICO no podría hacerlo porque no tiene ese concepto. O sea, la representación sindical de mayor representatividad siempre la tienen UGT y comisiones, que son por tamaño las que, por ley, son las que pueden realizarlo. Y el segundo problema sería si realmente podemos, de nuevo, por cómo establece la prelación de normas las fuentes del derecho, si podríamos aplicar ese convenio que no es específicamente de abogados a una situación como los abogados. Ese sería el segundo problema para realizar esta extensión. En ese sentido, se ha debatido esto. Tengo dos sentencias también del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y del Tribunal Superior de Galicia, que lo que se planteaba es, en casos de despido, si el salario regulador podría ser el que marcan esos convenios de oficinas y despacho. La conclusión de estos tribunales de TSJ es que no, que desde el momento que por esta prelación de normas ya no se aplican estos convenios de oficinas y despacho y iríamos a lo que os he comentado antes, salario mínimo interprofesional, ningún tipo de convenio que mejore lo que tiene el Estatuto de los Trabajadores. De ahí que sea tan importante que podamos promover esta negociación colectiva. Quería comentaros simplemente el tema que yo creo que debe ser el papel voy a ser un poco crítico con los colegios profesionales. Yo creo que es un tema que no se han preocupado demasiado hasta ahora de esta cuestión. Aquí podemos entrar en miles de debates, pero yo creo que es evidente que la gente que integra las juntas de personal generalmente son abogados que tienen su despacho montado, que muchos de ellos ya tienen trabajadores y lo que no son ni trabajadores por cuenta ajena, ni falsos autónomos, ni nada, con lo cual el interés en regular una cosa que a ellos les perjudica es absolutamente nulo. Aparte de que culturalmente esos mismos abogados entienden que esto es correcto, es justo, es así y la vida es lo que hay y te tienes que aguantar. Por tanto, de los colegios profesionales, siempre que yo acudo, nosotros he enviado cartas a varios colegios, a nivel de Cataluña, me he reunido con los decanos, te dan unas palmadas en la espalda y dicen que está muy bien, que es muy guay, que es como pones una pancarta de bienvenidos refugiados, pero nadie hace nada, ¿no? Lo mismo, dice, muy bien, pero no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque el colegio entiende, hombre, yo tengo colegiados que son trabajadores por cuenta ajena, pero no tengo colegiados que son empresarios. Por tanto, yo no me meto porque hay intereses contrapuestos y tal. Nosotros creemos que eso no es lo correcto, deberían apoyar, en este caso, la parte de esta situación que realmente es más débil, que son los abogados que están empezando, los abogados jóvenes, los abogados en una situación precaria. Pero eso es lo que nos estamos encontrando con directamente los colegios profesionales. Por eso también la constitución de SAICO y la importancia de estas organizaciones sindicales, porque desde el punto de vista de colegios o el Consejo de la Abogacía nunca se van a meter en esta cuestión porque tienen intereses contrapuestos o entienden simplemente que dado que no tienen legitimidad para firmar una negociación colectiva o intervenir a efectos técnicos, no es lo que realmente le interesa. Dime. Pero ¿no sería CEGAL quien debería ser patronal o No,
No, porque CEGA bueno, entiendo yo que CEGA es la conjunción de colegios profesionales. O sea, la parte profesional debería haber organizaciones empresariales de ámbito sectorial. No las hay, entiendo yo, como abogados. Yo sé que algunos grandes despachos sí que forman parte de COE o de FOMEN, como cualquier tipo de empresa a nivel general. Esas son quien tiene la legitimidad para firmar un convenio. CEGAE no. Otra cosa es que yo considere que debería promoverlo, que debería reunirse, que debería luchar, que debería hablar con estas organizaciones empresariales, que debería combinarlas a buscar una solución, como se ha movido en tema de tasas, ¿no? Se ha movido mucho, lo ha movido CEA, que interviene vosotros mismos, habéis ido a manifestaciones, habéis luchado por eso y tal. Pero este tema no interesa, ¿no? No se hace nada, ni siquiera a promover esto. Entonces, no es lo mismo CEAC sí, pero CEAC llega hasta donde llega también. Entonces estamos intentando hablar, negociar el convenio, difundirlo, hacer estas charlas, intervenir en este congreso. Yo, gracias a vosotros, gracias a Elena, gracias a Néstor, también hemos ido a hacer charlas y a concienciar a la gente y a explicar cuál es el marco legislativo y cuáles son los problemas que tenemos. Pero en sí es cierto, tienes razón, no tiene razón, es decir, CEGAE no tiene esa representatividad para hacerlo. Tiene que ser ya te digo, organización empresarial, COE, CEPIME, Fomento, de mayor representatividad. Eso es quien puede negociar y firmar. Es que no es una patronal, no es una asociación empresarial. ¿Quién? El Consejo General. Exacto, el Consejo General es, bueno, pues un consejo. Son colegios profesionales, no tienen esa entidad. Están tanto los patronos como los trabajadores. Es decir, aunque el Consejo quisiera hacerlo, no podría firmar, porque no tiene legitimidad. A nivel local, por ejemplo, tampoco yo podría decir un GT de Toledo, moverlo para que lo firme con el Colegio de Abogados de Toledo. No. El Colegio de Abogados no es parte legitimada en el ámbito laboral no puede firmar nada. Lo que yo creo es, pues repito, creo que deberían implicar, si no lo han hecho, en intentar cambiar esto. Y los colegios tienen la autoridad, creo, y los contactos necesarios para hacerle ver, quizás, que es un tema que comentábamos antes. Pero COE, por ejemplo, sí tendría representatividad. Sí, a nivel nacional, sí. COE sí. Y dirás, ¿por qué? Si no tiene nada que ver con los abogados. Por ley, porque se establece así, es el tema de mayor representatividad. Es igual que UGT, que tampoco le da igual a los abogados UGT, no es propiamente metal, construcción, pero los abogados UGT, quien haya afiliado a UGT. Es lo mismo. No, pero es igual. Es lo mismo, es la misma situación. Lo que sí podían hacer es, por ejemplo, los grandes despachos, que normalmente, salvo algunos, los tienen dados de alta, asociarse en una asociación empresarial. En el momento que sumaran las reglas de superar más del 10% de los trabajadores y de las empresas incluidas, ya se tendría la legitimación para un... De hecho, nosotros a nivel de Cataluña lo estamos moviendo, intentar hablar con socios de despacho, que les hagan ver a esos grandes despachos que esto puede ser beneficioso. ¿Por qué puede ser beneficioso? Es un tema que siempre exponemos y lo hemos hablado antes, ¿no? Es que al final lo que estamos produciendo es una situación de competencia desleal, porque no todos los despachos son malvados, no pagan. Hay gente que sí que es correcta, paga una retribución, tiene su gente correcta, pero claro, tiene el despacho a la vuelta de la esquina que se está haciendo el mismo trabajo con un tío que no le pagas, te lo puede hacer la cuarta parte más barato, porque uno tiene costes. Y estamos creando una situación de competencia desleal entre quien cumple unas obligaciones, aunque se las autoimpone, y hay despachos que se saben cuáles son, que tienen ahí haciendo monitores y no les pagan. ¿Y qué presupuesto es capaz de pasar ese despacho? Pues uno al cuarto más barato que tú, porque tú estás asumiendo unos costes de tal de quien te hace el trabajo y le retribuyes bien. Y eso es una cosa que yo siempre le explico a veces a los despachos que tienen trabajadores, que también les puede interesar regular esta cuestión para que se deje de producirse esa competencia desleal. Yo creo que es un tema muy importante. También me interesa venderlo, porque me interesa, representando un sindicato, también tengo que venderlo a la otra parte, el por qué. Claro, lo que la otra parte no quiere pues es los mínimos económicos que le marcaría un convenio, las obligaciones mínimas a las cuales pues, el trabajador pues, se podría acoger, ¿no? Perdón, no olvidemos que el coste de seguridad social es cerca de un 30% de lo que cobra el abogado. O sea, eso se lo está ahorrando el despacho. Sí. Imagínate en qué posición competitiva está en relación con lo que no paga eso. Sí, otro tema que me he dejado que me parece interesante para que veáis a veces también la posición del empresario o lo poco que se piensa también en el empresario en este caso, porque hay un sistema de bonificaciones que van variando. Si no se dedicas al laboral es muy farragoso, ¿no? Bonificaciones de la cuota, bonificaciones es si pago menos de cotización por el trabajador que tengo. Bien, pues todas esas normas siempre excluyen las relaciones laborales especiales, ¿vale? Eso es así. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo, cuando salió un tema que era la tarifa plana, que si eras autónomo podías tener un cierto tiempo una cotización, que era una medida que me parecía muy acertada, una cotización bajísima de 100 euros. Si tú eras abogado autónomo y querías hacer eso, no podías acceder a ella, tendrías que asumir el coste total, ¿no?
para que veáis un poco a veces cómo se hacen las cosas y cómo a veces, como tú decías, como realmente no es una relación laboral especial que debería haber cuando no puedes tampoco acceder a esas bonificaciones, ¿no? Yo más o menos os puedo explicar algún caso práctico quizás, no sé si os interesa en el tema de... Hombre, yo creo que sí puede ser interesante. Bien, os voy a explicar un tema que tuvimos... Sí. Gracias, chica. Petición popular. No, a ver, para que veáis un poco, si os dedicáis al laboral, cuál puede ser un caso que os venga, que nos vino a nosotros en Saico, que era una... Yo lo explico como fue, aquí cada uno saca sus conclusiones éticas, políticas o lo que fuera. Me vino una abogada que estaba como falsa autónoma, igual cobraba 1000 y algo euros, y sinceramente me dijo que se quería marchar del despacho. Bien, un despacho de Barcelona, un despacho muy conocido, me dijo que se quería marchar y que ella iba a plantear lo siguiente. También creo que a efectos de llevar un proceso de falsos autónomos, cuando llegas... Muchas veces al final todo se reduce a una cuestión monetaria. Muchas veces esa chica se quería ir y quería una indemnización, porque consideraba que le habían tenido falsos autónomos, jornadas excesivas y que le habían fastidiado, no la habían... Bueno, consideraba una serie de cuestiones que yo estaba bastante de acuerdo. Ella hizo el siguiente planteamiento. Comenzó a calcular las diferencias salariales que ella entiende que había con el convenio de oficinas y despachos, aunque es discutible que se aplicase. Las cotizaciones de 4 años que no le habían pagado y el ahorro de la empresa. Las sanciones que le podían haber caído a la empresa por ese incumplimiento. La prestación de desempleo que había perdido que le correspondería en esos 2 años. Y dijo, bueno, me siento con el despacho del jefe y le digo que o me da todo esto en pasta, en cash, o le pongo una demanda de reconocimiento de relación laboral. Bueno, la tía, un par de cojones, o sea, la tía, o sea, la chica de 23 años, ¿eh? Realmente, yo pensé, bueno, ven con cuidado, ten cuidado cómo lo planteas, luego se lió. Pero bueno, nosotros como sindicato intentamos ayudarla y yo lo que hice fue enviar una carta al despacho bastante light, genérica, no entrando en negociaciones monetarias, tal, pero sí diciendo que había una situación que consideramos irregular y que se pusieran de acuerdo con ello, ¿no? Ella, bueno, era muy echada para adelante y lo planteó de una manera un poco brusca. Se sentó y se lo dijo así, ¿no? Y además ya pues, se puso un poco nerviosa. Se puso un poco nerviosa y bueno, amenazó con que su tío era inspector de trabajo y que si no le daban la pasta en 48 horas, pues que iba a denunciar. Más o menos. Claro, yo no lo hubiera planteado así en la negociación o que le estuviera pidiendo pasta, ¿no? Obviamente todos somos abogados, somos más prudentes de centrarte con un abogado de 70 años que el tío, me lo explicó luego la otra, habían sido escoltado porque estaba amenazado de terrorismo. Entonces me decía, luego al final todo me llega y me decía, a mí cómo se me sienta esta niña, que a mí yo he tenido escoltas, y yo he tenido escoltas porque estaba amenazado por terrorismo y me amenaza. Bueno, todo un poco. Aquí al final la gente vende la película como un poco le interesa. Su actuación yo creo que ya no fue acertada. Podemos discutir si ella se quiere marchar, si tiene derecho a esas indemnizaciones. Al final es un conflicto laboral. Los que dedicamos al laboral, yo lo hago esto, ¿eh? Calculo costes, hay una demanda, pues tener unas penas, llegamos a una situación indemnizada y ya está. Cada uno lo entiende a su manera. El despacho, lógicamente, intentó defender sus derechos, su imagen, y fue diciendo que la iba a denunciar por vía penal por un delito de coacciones, un delito de... Sí, bueno. Yo no lo veo muy claro que porque tú exijas una serie de derechos, aunque los materialice económicamente, estés cometiendo un delito, ¿vale? Pero en esa dinámica, al final no le pusieron la denuncia, pusieron la demanda, han pactado y la han pagado. O sea, al final, porque la situación de falso autónomo era verdad. Con esto, bueno, lo explico a modo de anécdota de cómo se plantean. No te lo puedo decir, tampoco lo sé exactamente. Pues mira, ¿cuánto cobró? ¿Cuánto propuso ella al principio? ¿No? ¿Cuánto propuso o cuánto cobró? Ya medía 50.000 euros, pero un pastón. No, pactaron. Es que al final, yo hablando con ella también, ella me decía, porque yo al final no llevé el tema, porque no acabamos de entendernos. No, pero ella quería otros planteamientos, pero bueno, ella prefería llevárselo ella porque ella consideraba que sabía de laboral y quería llevárselo ella. Bueno, en fin, no sabía. Pero quería llevarlo ella, pues bueno, quería llevarlo ella. Ella me pidió una cosa que yo no le podía hacer, que yo creo que no es correcto, que es, tú lo que pones es una demanda de reconocimiento de relación laboral, porque era la situación que ella estaba, o en su caso de despido, porque la echaron verbalmente con todo el pollo que lió, ¿vale? Claro, yo se lo dije, es que te van a decir estafadora y te van a echar a la calle lo primero, y efectivamente fue así, ha sido
Vale. Entonces, ella quería que yo le certificase que qué cantidad tenía que cobrar. Digo, es que esto no va así. O sea, tú planteas una demanda de relación laboral y luego, pues para no tener un juicio y una sentencia en ese sentido, puedes llegar a un acuerdo económico X pactando una serie de ítems como los que he mencionado o el ítem que te dé la gana o los daños morales de no sé qué. Si al final es una contraprestación para solucionar una situación. Lo que yo le explicaba es que la sentencia de una relación laboral no le hubiera dado una cantidad económica. O sí respecto al despido, pero no respecto a las otras cuestiones. ¿Sí? Que se consideró a la base para... el salario mínimo profesional, entiendo. No, como una negociación, al final estamos hablando de cuestiones muy técnicas, pero un despacho de abogado, la gente va perdidísima. Hay gente que siguen aplicando oficinas y despachos, porque se hacía así. Ella planteó una serie de números, por ejemplo, planteó diferencias salariales. Yo, si te entrara a vosotros, yo plantearía que se tiene que aplicar oficinas y despachos de donde estés. Porque lo que yo te estoy diciendo de estas sentencias, a lo mejor el abogado contrario ni lo sabe. Es un tema muy técnico y puede ser discutible. Son 2 sentencias de TSJs, uno de Galicia, todo esto. No sería descabellado plantear, además de la indemnización, plantear diferencias salariales de un año, como bien sabes, por el tema, partiendo de base de tal, si él cobra menos que el convenio. Yo lo haría así a la hora de negociar, aparte de entrar en esos ítems. Bueno, este era un tema que nos entró en el sindicato, que al final no acabamos de llevar, que fue un cisma, ¿verdad? ¿No? Porque era un despacho muy vinculado al Colegio de Abogados de Barcelona, además muy famoso, con muy buena reputación, que participa mucho del colegio de tal, y yo les envié una carta diciéndole que estaba haciendo un fraude y me quedé tan ancho, ¿no? Entonces, bueno, tampoco estoy muy bien visto, pero al final el problema fue con cómo creo que ella planteó mal, por no estar bien asesorada, se puso muy nerviosa. Es una cuestión personal. Yo creo que tú puedes plantearnos tal, pero tal como lo planteo, pues no fue lo más acertado y ya me lo reconoció, ¿no? También me hace gracia que el despacho le dijese que era para que veas cómo son las cosas y nuestra profesión. A mí me venía gente y me hablaba pestes de esta chica. Y al final decía, bueno, vale, igual ella se ha equivocado, pero vamos a ver, esta chica resulta que es una delincuente chantajista, pero bueno, es que vosotros tenéis 20 abogados en falsos autónomos y bueno, están ofendidísimos porque yo le envío una carta y porque la otra les pedía dinero. Bueno, pero vosotros también estáis incumpliendo una serie de normas y no pasa nada. O sea, un delito. Y no veas, y lo han vendido, el poder que tiene ese despacho de que ella se ha equivocado, no ha hecho cosas bien, cosas que... Pero bueno... yo es lo que me refiero a que me venía gente a mí y me decía, mira lo que ha hecho esta, tal. Digo, bueno, pero quizás no sabes toda la historia, quizás tienes solo esa versión, pero ten en cuenta que este despacho hace eso. Sí, vale, pero mira la tía, qué chantajista, que le pide 50.000 euros en efectivo, no sé qué. Vale, hay que entender un poco, conocer toda la historia en ambos casos y saber un poco... de qué estamos hablando y sobre todo muchas veces yo me encontraba mucho con los que no hacen laboral, que parece que está chantajeando con esto de pedir dinero a cambio de una demanda. El laboral es muy normal, no sé. Cuando hablaba con civilistas les parecía muy extraño, pero es verdad, los dos pactados muy por consecuencias negativas de lo que podía suceder. Bueno, esta era mi anécdota. Yo tengo una cuestión que me ha ido surgiendo mientras ibais hablando y es el tema de la relación laboral especial, tal como está configurada actualmente, a través de la Ley 22/2005 y el Real Decreto que ha mencionado Javier. ¿Puede ser que esta relación laboral especial, que no acaba de solucionar el asunto, se deba a una mala transposición de las directivas, que por otra parte es habitual en España, en el momento de transponer las directivas? ¿O simplemente es porque en aquel momento el legislador estaba inspirado? Mi opinión, la he dicho antes, esta relación laboral es una pantalla para la amnistía que se dio a los grandes despachos. Es una sola pantalla, porque Javier lo explica perfectamente, no soluciona los problemas laborales de la abogacía, es más, los agrava, y esto es una pantalla. Lo importante no es la disposición adicional primera 1, es la 3, cuando da el plazo de los 3 meses con una norma con rango de ley. Nada más, y lo cuelan, fíjate, en una norma de transposición de directivas comunitarias de fiscalidad de productos energéticos y de consolidación de balances y de no sé qué rollos que no tiene absolutamente nada que ver, pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, bueno, las normas se hacen así. Oye, que te vamos a sacar una ley, pues mira, aprovechando metemos una disposición adicional que no tiene absolutamente nada que ver. Para mí, esa es la única virtualidad que tuvo esta relación laboral, hacer de cobertura de pantalla. ¿Por qué? Porque no podían directamente decir, damos 3 meses para regularizar y hacemos una amnistía, insisto, por norma con rango de ley de procedimientos sancionadores y liquidatorios abiertos y que por norma de rango de ley nos tuvimos que tragar. O sea, además tragar literalmente, romper los expedientes y tirarlos a la papelera, porque no servía absolutamente para nada. Fue exclusivamente por eso. En otras ocasiones se ha hecho de una forma más burda, como es decir, no es relación laboral lo que es relación laboral, lo del personal sanitario que decía anteriormente,
que es grave, pero bueno, no es tan grave porque, a ver, es gente que estamos hablando del que esté vinculado a la sanidad pública, que ya tiene su cobertura por cuenta ajena en todo caso, ¿no? Pero esto fue, digamos, esto hubiera sido demasiado burdo, ¿no? Hacerlo de esta manera. Lo que no podían decir es que no es relación laboral y que no pueden estar en el... Un consejo práctico, ya que estamos en cosas mías y prácticos y experiencias. No, es como muchos sois abogados y como me comentaba el compañero en otras ocasiones, os podéis encontrar un caso así de abogado o incluso médicos, arquitectos, es muy común, los profesionales tienen esta problemática, que siempre apostéis por la vía laboral. Tened en cuenta mucho cuidado con la caducidad del despido, siempre 20 días hábiles, ya lo sabéis, pero es una vía que es más rápida generalmente, aunque ahora está bastante atascado que otras vías civiles, la de la que procedería una reclamación de facturas mercantiles o una indemnización por el daño causado. No tienes procurador, no tienes costas, tienes fogasa en caso de que necesites una relación laboral, en caso de que el despacho sea insolvente, puede pasar, un despacho de tus facturas, el despacho cierra. Si contas una relación laboral, entiendo que podías acceder a prestaciones del fogasa, que eso es muy importante, ¿vale? La indemnización está tasada, no hay que hacer como elucubraciones a nivel civil o mercantil en cuál es el daño y tal, sino que es una indemnización por despido. Puedes obtener prestaciones de seguridad social, prestaciones de desempleo, tienes mayor riesgo para presionar a la empresa. Y luego siempre puedes acudir a la vía civil. Si verdaderamente no hay competencia de la jurisdicción, tienes abierta la vía civil porque has operado. Siempre te queda esa vía. O sea, con lo cual, siempre hay que intentar plantear, aunque no esté tan claro, sean unos casos tan discutibles, que realmente el caso de abogados no lo son mucho más, generalmente muy claros. El tema del cobro de una factura fija por tal es lo más habitual, el 80-90%. Con eso solo tienes la nota de generar muy clara. Por lo tanto, yo abogo porque planteéis esas demandas laborales, porque aparte es una jurisdicción que se pacta mucho más que la civil, es más práctica a efectos de plantear como abogados cuestiones como la que yo os he apuntado. Yo no sé si tenéis preguntas, yo sí que os haría una petición a los que habéis venido y os habéis interesado por esta conferencia, ¿no? Que intentamos moverlos entre todos, ¿no? Que nos demos cuenta que todo esto que hemos permitido durante mucho tiempo, sobre todo para los más jóvenes, yo no soy tan joven, pero vosotros sí, que cambiemos nuestra mentalidad, que no es correcto, ¿no? Y que aunque es muy difícil convencer a dentro de nuestro sector, a organizaciones empresariales o despachos ya montados, de la necesidad de ese convenio colectivo, entre todos, si vamos hablando, haciendo conferencias, nosotros nos aclaramos de que realmente no es justo y abogamos por esta negociación colectiva o de ir pulsando teclas entre todos y se habla del tema, quizás, no será mañana, pero poco a poco vamos a conseguir un marco que nos garantice los derechos mínimos para todos. Y aunque seamos luego empresarios y queremos evolucionar, mucha gente cuando monté esto del sindicato, que es extraño, ¿no? Porque claro, los sindicatos siempre se han montado o existen porque se da un asesoramiento jurídico al afiliado. Vosotros sois abogados, ¿no? No necesitáis en general este asesoramiento, ¿vale? Entonces, cuando montamos el sindicato, la gente dice, ¿yo para qué quiero estar ahí? No es área de servicios. Tienes que verlo más como una cuestión un poco política, igual que participáis de vuestras asociaciones de abogados jóvenes porque queréis cambiar o mejorar la profesión o de los propios colegios, el estar integrado o montar un sindicato o estar en los que existen, en el que tenemos nosotros u otro, creo que cierto componente político de cambio, ¿no? Y creo que es el instrumento adecuado, ¿no? Pero siempre que entre todos movamos y consigamos concienciar a todos la otra parte de que el cambio es posible. Esto, como estamos en elecciones, va a salir muy bien. ¿Con coleta o sin coleta? Aparte de los aplausos, muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta que no haya quedado claro? ¿No? ¿Sí? Pues lo damos por terminada entonces la reunión, ¿no? Sí, yo creo que ya por tiempo deberíamos dar por terminado. Gracias, Cristina. Un aplauso para Cris. Un aplauso. Un aplauso para Cris. Cristina es mi hermana, no lo había dicho. Luego ya te... Vale, pues gracias.